Que es el gerente de información del Instituto Nacional de Carnes. Y como hacemos siempre con quienes vienen por primera vez a estudios, la pregunta ya muy tradicional en este programa es: ¿quién es el ingeniero Jorge Acosta? Buenas noches, Javier, muchas gracias por la invitación. Y tener que presentar a Jorge Acosta es decir quizá un butiacero que hace 35 años que se vino a Montevideo a estudiar agronomía, que me entregaron el título. Butiacero quiere decir que venís de Rocha, ¿no? Que vengo de Rocha, de Castillo, de precisamente. Castillo. Y que hace 35 años que me vine a estudiar agronomía, me dieron el título y todo, pero no sé si soy agrónomo a esta altura, porque las actividades a uno lo van llevando por distintos caminos y especialidades. Y desde hace unos casi 10 años estoy en el Instituto Nacional de Carnes, primero como jefe de un área vinculada a la información, y ahora desde hace un par de años como gerente de la gerencia dedicada a todos los temas de información. Información que es muy reconocida nosotros por los periodistas que habitualmente ingresamos en el día a día en la página INAC, sino además fundamentalmente por las empresas del exterior, ¿no? Las agencias de información, todo el mundo vinculado a la carne elogia la rapidez y la información que tiene INAC en brindar mucho dato, mucha información. No quiero decir que sea mérito tuyo, porque ya se venía haciendo, tal vez se ha perfeccionado y hay nuevos productos. La tecnología también permite hacer maravillas y mostrar cosas digitales que impacta. Pero bueno, después de esta pasada de mano, que vale la pena hacerla y hacerla en público. Muchas gracias en nombre del INAC, no mío, porque como dices tú, viene de una larga tradición de tener el tema de la información como un activo importante para el sector, digo. Y bueno, la verdad es que esta invitación vino por el lado de que hace pocos días estuviste participando en China junto a la doctora Marianela González, la directora del Sistema Nacional de Información Ganadera, de actividades que tienen que ver con la trazabilidad, con la carne uruguaya. Y estará bueno que nos expliques un poco a qué concurrió esta delegación conjunta INAC-Ministerio de Ganadería. Se trata de un foro para el desarrollo del comercio de alimentos que se realizó en la ciudad de Tianjin, como tú mencionabas en la presentación, y que en ese marco fuimos invitados el Ministerio y el INAC a presentar la trazabilidad. El foro era una actividad organizada por las instituciones vinculadas al comercio y a la importación de China, en una preocupación de que el crecimiento del comercio ha sido muy importante. Y Tianjin, ¿por qué? Porque es un puerto de los más importantes de China, no el más importante, pero sí de los más importantes. Está allí ubicado en el mapa como frente a Corea, es en una especie de golfo muy grande, a la desembocadura de un río. Sí, queda a unos 80 kilómetros de Beijing, contra la costa, y es uno de los, yo diría que el tercero, pero lo más importante es que es el más importante para la exportación de carne de Uruguay. Es decir, para Uruguay es un puerto muy relevante. Y la idea de los organizadores fue convocar a empresarios chinos, sobre todo importadores y empresarios vinculados a la logística, para discutir y presentar temas vinculados fundamentalmente a dos cuestiones: a la seguridad alimentaria en el entendido de la inocuidad, básicamente, y la facilidad del comercio. El nombre del congreso te diría que tenía que ver algo así como, tratando de traducir, si trazas adecuadamente o minuciosamente, disfruta la seguridad. Ese era como el eslogan del congreso. Y yo te diría que durante toda la actividad fue muy importante las referencias, desde los discursos de inicio hasta las presentaciones que hubieron individualmente, de los temas seguridad en el sentido de inocuidad y temas de facilidad de comercio. Además de Uruguay y los dueños de casa, ¿había gente de dónde? El público era fundamentalmente empresarios chinos y prensa, empresarios vinculados a logística y a importación, y después habíamos 3 o 4 delegaciones o 6 delegaciones externas, digamos, extranjeros, que tenían que ver con propuestas vinculadas a la seguridad y a la trazabilidad, en el caso de Dinamarca, en el caso de Alemania, vinculada a la carne porcina, en el caso de Uruguay, que presentamos
temas vinculados a la cadena bovina, algo de leche de una empresa de Mongolia, pero fundamentalmente fueron muy pocas presentaciones de extranjeros. Y el corazón fue vinculado a empresas que tienen que ver o con la certificación de productos para la importación a China, o empresas que tienen que ver con toda la autorización y gestión de importación. Entonces, tanto público como privado, ese era un poco el corazón de los organizadores y de las presentaciones también. ¿Y qué tan bien se ve nuestro sistema de trazabilidad en China? Yo creo que había una de las cosas que me llamó mucho la atención fue desde la llegada el gran respeto y el conocimiento que en general tenían los organizadores sobre Uruguay. Cuando hablamos de organizadores, perdón, ¿una institución privada, institución pública? Era una mezcla de institución pública y privada. Allá a veces no es exactamente claro algunos roles, pero el sector privado tiene una importancia muy grande. Y tenía que ver con las agencias de certificación como CCIC, que es la agencia, para recordar un poquito, con la cual INAC firmó un convenio el año pasado cuando se hizo China-LAC en Punta del Este. Y a partir de ahí ha quedado un vínculo muy importante, un vínculo que fue muy rápido. Y yo hoy te mencionaba sobre la velocidad con la que China va provocando algunos cambios, y esto nace en una visita, yo te diría, exploratoria que realizó el INAC hace exactamente un año, cuando interesado por conocer fundamentalmente el desarrollo del comercio electrónico. Teníamos entendido que China venía avanzando muy rápido en el comercio electrónico. La idea fue tratar de ir a investigar de qué se trataba eso, y ahí es donde surge el primer contacto y la posibilidad con esta agencia que pretendía instalar un laboratorio en Uruguay a los efectos de certificar algunos procesos. Y ahí es donde arranca el vínculo, que termina en parte de lo que fue esta actividad, que no fue solo el foro, sino la de conmemorar una ceremonia, digamos, realizar una ceremonia que era parte del evento, de la llegada de uno de los primeros, el primer lote, digamos, con certificación de esta agencia. Es decir, o sea, carne uruguaya certificada aquí en Uruguay por esa empresa china. Por esa empresa china. Entonces, era como, tenía un componente, digamos, de conmemoración importante. Por eso la relevancia de que Uruguay estuviera presente, ¿no? Más allá de las otras delegaciones, la de Uruguay especialmente tenía ese carácter relevante. Mucho se habló cuando el año pasado China habilitó el ingreso de carne de Estados Unidos, que le puso una serie de exigencias, entre otras de que tenía que llegar a un nivel de trazabilidad o de seguridad que le brindaba Uruguay a sus exportaciones. ¿Eso estuvo sobre la mesa? No se habló exactamente de ese caso. Sí se valoró las características de las posibilidades de información que brinda Uruguay, y que de alguna forma esta empresa certifica voluntariamente con aquellas empresas, con aquellas industrias que decidan participar. Hoy hay una industria que ya está vinculada, que es el frigorífico de Rosario, Rondatel, y que ya el primer embarque, digamos, estuvo vinculado a esta empresa. Pero sí, yo creo que los temas de más allá del nombre del foro, creo que los temas de seguridad, los temas de facilidad de comercio, fueron temas relevantes que estuvieron durante todo el Congreso, en todas las presentaciones muy presentes. Y obviamente tanto la presentación de la doctora Marianela González, que se vinculó sobre todo a la etapa de trazabilidad en el proceso del animal, digamos, tanto como la presentación que hicimos nosotros, que fue más vinculada al proceso de trazabilidad industrial y toda la información asociada, que también estuvieron presentando, digamos, las características de este sistema uruguayo, que en principio es muy bien valorado, ¿no? Está claro que la trazabilidad que se realiza en nuestro país prácticamente llega hasta la entrada al frigorífico, y que hay un potencial para seguirla. No siempre se hace, porque eso depende mucho de los mercados, de los clientes, pero la potencialidad está. China todavía no la exige. No, lo que exige es, o sea, nosotros las posibilidades de acuerdo con la empresa permiten de alguna forma establecer, yo te diría, dos andariveles de trazabilidad. Uno es la trazabilidad del lote, cuando no hay, cuando la producción es a nivel de cortes, entonces ahí es posible identificar a nivel de lote. Y por otro lado, la trazabilidad sí individual en los casos que la exportación sea de cuartos o de medias reses.
En esos casos es posible sí identificar a nivel de animal porque la lectura del ingreso desosado es lo que la información que viaja, digamos, con la exportación. Ese tema es importante porque China compra carne con hueso en Uruguay, que creo que es un porcentaje alto del total que se exporta. Sí, hay un porcentaje importante que creció a partir de la Uruguay prácticamente dejó de exportar sin hueso, dejó de exportar con hueso, y se reactivó de alguna forma en el caso de China. Ahí cabe mencionar que dentro de las actividades a las cuales también fue invitado Uruguay había una exposición de empresas y productos en el mismo ámbito del foro. Exposición en la cual Uruguay no tuvo tiempo de participar por lo rápido que se gestionó toda esta visita. De todas maneras, pudimos ver una cantidad de empresas de logística en la feria de exposición, alimentos vinculados a los lácteos, vinculados al arroz, vinculados a chacinados, a cerdo, y había un solo freezer bastante pequeño con carne bovina, donde ahí sí había carne uruguaya. Había carne importada uruguaya, carne con hueso, y compartía el freezer con carne de Nueva Zelanda y con carne de Australia. Vale la pena mencionarlo porque era carne que estaba en un nivel de valoración bien relevante de por lo menos 2 frigoríficos que estaban presentes ahí. A uno le queda siempre la duda, Jorge, de Uruguay. Tenemos 3.400.000 habitantes, exportamos, como el año pasado, poco más de 400.000 toneladas de carne, 433.000 creo que fueron el año pasado, peso canal. ¿Cómo podemos ser abastecedores o el principal abastecedor en volumen hoy de China por las vías legales o por las vías lógicas? Hasta para los chinos debe ser sorprendente. Sí, yo uno de los slides que utilizamos, que afortunadamente tuvimos un apoyo muy importante obviamente de la embajada, que nos permitió disponer de la presentación en chino. Fuimos la única delegación del exterior que hizo toda su presentación en chino, los slides, nosotros hablamos en español. Una de las cosas que poníamos era la importancia, el título de la presentación fue la importancia de China para Uruguay y lo importante que es Uruguay para China. Porque el crecimiento de Uruguay se ha dado en el canal normal, y obviamente hay una política que apunta con esta preocupación de la seguridad y de la inocuidad a bajar los niveles de importación por los canales grises, digamos, ¿no? Entonces, creo que Uruguay... Digámosle a la audiencia, canales grises es la carne que entra a China a través de Vietnam o de Hong Kong. Exactamente, y que digo, de alguna forma no recorre los procesos normales de importación. Entonces, creo que Uruguay, en términos de la seguridad, de alguna forma, creo que son elementos que pesan a la hora de utilizarlo como un socio comercial muy importante. Estar recibiendo, como decíamos, el contenedor con el primer socio comercial de Uruguay en términos globales, no solamente en este caso de la carne, y el primer comprador de carne en este caso también, creo que era un hecho relevante para nosotros. ¿Eso le dio, el hecho de que estuviera certificado por una empresa china acá mismo, le dio facilidad de ingreso al contenedor? No sé exactamente si a ese contenedor, pero sí la idea y el proceso hacia adelante es que realmente la certificación, más allá de las garantías de información y de aspectos vinculados a lo que certifica la empresa del proceso de trazabilidad, recorra, digamos, o incorpore dentro de ese valor agregado de estar certificado, que sería lo que estimula también a las empresas a asociarse, poder recorrer más rápidamente el ingreso en los puertos chinos. Fue parte central también de las presentaciones de estas organizaciones chinas vinculadas al comercio, el hecho de mostrarse con toda una preocupación y con cambios a nivel, que tiene que ver con cambios a nivel de gobierno, para que todos los procesos sean más rápidos. Parte de la certificación apunta en ese sentido, de que los ingresos sean más garantidos, digamos, y que no se tengan que abrir todos los contenedores, por ejemplo, sino que prácticamente entren muy rápido hacia el territorio. Seguimos hablando con el ingeniero Jorge Acosta, gerente de información del Instituto Nacional de Carnes. Estuvimos hablando específicamente a qué fue el viaje a China, pero bueno, también fue su primer viaje a China y cada persona que va tiene sus impresiones. En términos generales, más allá del hecho específico del trabajo, ¿qué te sorprendió, si cabe la pregunta? Porque uno ya sabe que se va a ir a sorprender a China, ¿no? Sí.
Uno está advertido porque hay mucha gente que ha ido a China y recibe día a día comentarios y aprendizajes de un, de un país con el cual Uruguay se ha tomado muy en serio la relación, ha avanzado mucho. Nos comentaba gente de la embajada que a partir de lo que fue China-LAC en Punta del aumentó mucho el interés de muchos empresarios, de contactos, de averiguaciones por el caso de Uruguay, ya que creo que la cumbre esa fue un éxito también. Y es tanto el nivel de actividad en el que está Uruguay con China que previo a nosotros estaba el presidente del Banco Central en una actividad de unos cuantos días. Estuvimos nosotros y enseguida llegaba la ministra Muñoz, después el intendente que tú mencionabas recién, y ahora está partiendo el fin de semana una delegación importante del Ministerio de Agricultura, también va gente de INAC, va a haber actividades. Es decir, hay una relación que, si bien estamos a 11 horas de diferencia, estamos muy vinculados y la embajada está haciendo un rol clave porque está con una actividad muy, muy fuerte. Las cosas que te llaman la atención tienen que ver con... hay un tema de velocidad en los cambios que uno lo nota. Yo recién te mencionaba la velocidad con la que ocurrió el proceso de relacionamiento con esta empresa, que en muy poquito tiempo se dieron todos los pasos, se firmaron los convenios y se empezó a trabajar con la empresa, pero que también lo nota en la propia actitud, digamos, de propuesta y de cambio que los propios empresarios están mostrando. Parte de la actividad que hicimos fue, dentro del foro y la exposición, visitar una zona de libre comercio que pretendía ser, se presentó, mejor dicho, frente a todos los importadores como una alternativa interesante de favorecer el comercio. Para que tengas una idea, era una zona de libre comercio de lo que vimos nosotros de unos 30 kilómetros cuadrados. Eso es bastante importante. Como referencia, pensemos que todo el puerto de Montevideo tiene 1 kilómetro cuadrado. Y esta zona está recién armándose, en pleno desarrollo. Uno ahí veía empresas de logística que ya estaban instaladas y con carne en frío y congelada, y otras que recién estaban levantando las paredes. Veía plataformas de coches recién llegados de Alemania, donde se perdía la vista, y donde esa zona es ganada al mar, prácticamente toda, en ese puerto. Y el proyecto muestra a desarrollarse en los próximos años un crecimiento de una zona igual o mayor que también se va a ganar al mar. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Que la visión que hay hacia adelante es de un crecimiento muy fuerte, porque ya están los planes de lo que se va a lograr. Y en general esta velocidad de cambios está pautada, y uno lo ha escuchado y lo percibe así también, en planes que no son a 4 años, 5 años, 10 años, son planes a 30 años. Es decir, los chinos piensan en mediano y largo plazo, con una estructura vertical muy importante, donde hay un convencimiento muy claro y donde uno veía que todos los discursos tenían un bloque muy fuerte, muy similar en términos de la estrategia hacia dónde va, ¿no? Después hay otras cuestiones más culturales en las cuales creo que más que por anecdótico uno tiene que tomarlas en cuenta por lo que decíamos hoy. Estamos hablando del primer socio comercial, con el cual los respetos culturales tienen más que ver con poder llegar más rápido a quizá ponerse de acuerdo y después poderlo plasmar en un papel, que por respetarlo culturalmente, porque así como nosotros respetamos a los chinos también tienen que respetar nuestra occidentalidad. Pero el hecho de acercarse, creo que va por ese lado. Nos pasó, por ejemplo, que parte del proceso de nuestra participación allá tuvo un rol clave y logramos yo te diría, una participación muy importante en los últimos metros y con el cara a cara del apoyo que tuvimos en la embajada. Y no tanto en la invitación que recibimos por mail y los contactos previos, sino que realmente las cosas se lograron a fondo y tuvimos un papel destacado como Uruguay, pero porque el cara a cara permitió, digamos, eso era parte de lo que uno escucha, pero ahí lo vivimos realmente en vivo, el hecho de la importancia del cara a cara en la relación con ellos, ¿no? ¿Y tuviste alguna instancia para ver algo vinculado con el consumo, la presencia de la carne en algún ámbito de venta? No, más que en la feria no tuvimos oportunidad de recorrer mucho, pero en la feria, ya te digo, había muy poca exposición de carne bovina, sí había mucha porcina, digo, no nos olvidemos que, bueno, ahí había,
intereses importantes de empresas dinamarquesas y alemanas de colocación y de, bueno, de ofrecer sistemas de trazabilidad, en este caso vinculados a la carne porcina, ¿no? No podemos decir últimos minutos, sino últimos segundos del programa. Y bueno, con Jorge Acosta, gerente de información de INAC, cerramos un primer cuatrimestre que fue muy bueno en materia de faena, ¿no? Porque, sí, y de exportaciones. El nivel de actividad fue muy importante, estamos por arriba, acumulado los 4 primeros meses, cerca de un 7% en el caso de la faena, que sobre todo serían los primeros 3 meses, ¿no? Abril prácticamente se faenó lo mismo que el año pasado, exactamente, bueno, por condiciones que se han comentado, vinculadas a una mayor oferta, digamos, y asociada a posibilidades de colocación, porque los mercados de alguna forma de la carne bovina están firmes. Lo vemos también en el nivel de lo que es el ingreso promedio de exportaciones, que se ha establecido en algún puntito por arriba de lo que fue el año pasado. Estamos arriba de los $3.500 y parece con cierta firmeza. Así que bueno, ha tenido un nivel de actividad importante que seguramente varias estimaciones, varios pronósticos apuntan o mencionan, y nosotros coincidimos, de que pueda llegar a no alcanzarse los niveles de faena del año pasado, que anduvieron en 2.400.000 cabezas. Seguramente haya algunas cabezas menos, que se asocian también a un nivel de extracción que tiene una puerta de salida importante, como ustedes mencionaban al principio del programa, de la exportación en pie. Entonces, seguramente mantener esos niveles de faena este año no va a poder ser. Lo que hubo fue algún cambio en los mercados, ¿no? Una aparición más importante de Rusia, a lo que se venía viendo. China sigue siendo por lejos el líder. ¿Y qué pasa con Corea? Sí, y Corea alguna cosa aparece, pero también hay que pasar aranceles en cuenta-gota y hay que seguir viendo las posibilidades sobre todo de ampliar la colocación de productos. La colocación del tipo de productos que podemos colocar todavía no es total, entonces ahí hay un trabajo para hacer, me parece que puede ser importante y Corea puede marcarse como un mercado relevante. Ingeniero agrónomo Jorge Acosta, gerente de información de INAC, muchas gracias por esta presencia hoy aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Javier, y bueno, a las órdenes.